Buenas tardes a todos. Siéntanse muy bienvenidos a este encuentro que reúne a dos entidades, dos grupos humanos, llenos de trayectoria, experiencia, conocimientos, inquietudes y propuestas. Pero antes de empezar, queremos agradecer a los dueños de casa por recibirnos en este hermoso auditorio, y para ello quiero presentarles al doctor Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina, que hoy nos recibe. Buenas noches a todos. Para nosotros en la Confederación Médica, en primer lugar es un honor tener a todos ustedes aquí. Esta es la casa del médico, es la casa de todos. Y en esta noche tan fría afuera, pero tan cálida aquí adentro, con una cuota de suspenso porque demoramos unos minutos para la llegada de Sergio, que necesitaba esa cuota de suspenso antes de un gran evento. Así que estamos dispuestos a brindarles a todos una cálida recepción, tanto a ellos, y agradecerle a Rubén también, que está con nosotros y nos permite también participar de estos eventos. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por toda la presencia. Voy a comentarles muy brevemente, luego les voy a presentar a quienes podrán contarnos con más detalle qué es IPECSA y qué es FAMSA. IPECSA, Instituto de Política Económica y Gestión en Salud. El diseño de políticas públicas de salud con impronta de equidad requiere estudio e investigación, profesionalismo y mucha vocación. Como ellos mismos lo dicen, IPECSA nace con la idea de sumar una voz informada al debate colectivo sobre el tema y promover la interacción entre actores relevantes del sector público, privado y referentes académicos nacionales e internacionales. Su presidente y director de Políticas Sanitarias y Salud Pública, el doctor Rubén Torres, es médico graduado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria es amplísima, solo les voy a agregar que ha sido subsecretario de Estado de Salud de la provincia de Santiago del Estero y superintendente de Servicios de Salud de la Nación, docente en numerosas universidades nacionales y extranjeras, ha sido miembro del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y rector de la Universidad de Salud. También se desempeñó en la Organización Panamericana Mundial de la Salud como consultor en políticas y sistemas de salud, representante ante la República de Chile, coordinador de la Unidad de Política y Sistemas de Salud y gerente del área de sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. FAMSA, a su vez, es la Federación Argentina de Mutuales de Salud, entidad de segundo grado representativa de la economía social argentina, creada el 30 de agosto de 1991, nuclea hoy a 38 entidades que brindan cobertura médica asistencial como prestadores y o financiadores a cerca de 1,5 millones de personas. Desde Jujuy hasta Chubut, las mutuales de salud que la conforman encarnan los valores que distinguen al mutualismo como modelo de virtuosa organización social. Asistencia, adhesión voluntaria, organización democrática y autogestión, neutralidad institucional, contribución acorde a los servicios a recibir, cercanía con los asociados donde sea que se encuentren, capitalización de los excedentes, educación y capacitación social y mutual e integración para el desarrollo. Su presidente, Juan Antonio Pivetta, tiene también una vasta trayectoria institucional en entidades de la economía social. Sus orígenes lo vinculan con las áreas de la investigación y capacitación en temas agrarios. Es especialista en sistemas de salud, actualmente ocupa la presidencia de Mutual Federada 25 de junio, su fundación federada y su compañía de seguros de personas, Federada Seguros. E integra algunos órganos directivos de muchas otras entidades, entre las que se destacan la CAM, Confederación Argentina de Mutualidades, UAS, Unión Argentina de Salud y Solidez, Sociedad Anónima. Hoy IPECSA y FAMSA acuerdan firmar un convenio que las vincule, las compromete y las engrandezca. Pero los dejo con Rubén y con Juan para que ellos mismos nos lo cuenten. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mis primeras palabras son para agradecer a numerosas personas. La primera de ellas es el doctor Jorge Coronel, que está aquí conmigo, y también lo veo allí en la tribuna el doctor Jorge Iapichino. Ellos dos, en nombre de la COMRA,
fueron quienes me convocaron para que a través de nuestro instituto recién creado constituyéramos la escuela de dirigentes de esta institución. Y nos pareció un hecho, más allá de la generosidad de ellos, que agradezco, realmente simbólico. El sistema de salud argentino necesita cambios que todos ustedes reconocen, y uno de ellos tiene que ver con la formación y con las condiciones laborales del recurso humano. Y creo que no hay mejor lugar que esta casa para poder empezar a discutir estas cosas. Así que muchas gracias, Jorge, por esta razón. También quiero agradecer muy especialmente al Foro de las Ciencias, en nombre de su presidente, el doctor Miguel Secchi, que es uno de los auspiciantes del instituto, al igual que la Fundación de Estudios de la Seguridad Social, y de igual forma al Centro Especializado en Normatización y Acreditación en Salud, el CENAS, del cual tuve el honor de ser presidente en algún momento y que nos acompaña también en esto, al igual que la Federación Latinoamericana de Hospitales. Y un muy especial agradecimiento a dos queridos amigos que acreditan con su calidad universitaria la actividad de capacitación que IPECSA va a desarrollar. Me refiero básicamente al Instituto Universitario CEMIC, lo vi por allí a su rector, el doctor Solmeski, muchísimas gracias, al doctor Hugo Magonza, y también a la Universidad Abierta Interamericana, y lo veo aquí al doctor, a su decano de Medicina, de Ciencias Médicas, el doctor Alejandro Botbol. Muchas gracias, Alejandro. Brevemente contarles qué somos. ¿Por qué? No qué somos porque todos nos conocen. Recién decía Laura, dos entidades de larga trayectoria. IPECSA no tiene ninguna trayectoria, pero quienes formamos parte de IPECSA tenemos una historia detrás nuestra. Y una historia que básicamente se conforma de dos cosas que creemos que son el sentido central de un sistema de salud y el sentido central, yo diría, de la vida política, ¿no es cierto? Y esos son básicamente valores y pasión por las cosas que uno hace. Todos los que configuramos IPECSA tenemos esas dos cosas como condición central. Nosotros estamos aquí no porque nos hayamos ido de ningún lado. Nosotros seguimos con nuestros valores y seguimos con nuestras convicciones respecto del sistema de salud. Y es una cosa que nunca vamos a poner en duda. Y por eso hemos tenido que estar en este lugar. Y estamos enormemente orgullosos de estar en este lugar. La intención del instituto es ser un lugar convocante. Un lugar convocante desde tres campos. Uno que es el campo de la capacitación, porque tenemos la certeza absoluta de que la formación permanente del recurso humano es un hecho central para el funcionamiento del sistema de salud. En segundo lugar, desde el punto de vista del apoyo técnico, creemos que el sistema está agobiado por la inequidad, pero todos estamos convencidos en IPECSA de que existe una firme esperanza de poder cambiar este sistema. Para eso se necesita, queremos, solo una cosa, que las políticas, al igual que la medicina, estén basadas en la evidencia y que además estén fundamentadas en valores, que sepamos hacia dónde vamos y que esos valores sean los que conduzcan ese destino. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. El tercer campo desde el cual lo vamos a intentar hacer es desde el campo de la investigación, tratando de buscar esa evidencia que permita formular políticas que hagan de una vez que en Argentina esta enorme brecha que tenemos, una Argentina superpoblada de brechas, se transforme en una sociedad y en especial en un sistema que estén más llenos de virtudes, de valores, de equidad para todos los argentinos. Esa es la intención que nos mueve y por la cual estamos intentando esta actividad.
Voy a brevemente mencionarles, todos ustedes lo van a poder ver desde nuestra página www.ipexa.com.ar, pero quienes me acompañan, muchos de los que nos acompañan están sentados acá en la tribuna, pero quienes vamos a conducir en esta etapa IPEXA. Me va a acompañar en la vicepresidencia la licenciada Natalia Jorgensen, una persona que ha dado muestras desde la función pública y desde la actividad privada de que es una firme sustentadora de esos valores de los cuales hablamos. Desde la Dirección de Economía de la Salud, el doctor Sergio Del Prete, que dentro de un ratito les va a estar presentando una de sus obras. Desde la Dirección Académica, el doctor Mario Blanca. De todos ellos puedo decir casi exactamente lo mismo que de Natalia. Todos nosotros hemos pasado por la función pública y todos estamos aquí y podemos hablar con ustedes frente a frente como lo hemos hecho desde antes de ser funcionarios públicos y ahora que hemos dejado de ser funcionarios públicos. También nos va a acompañar en esta actividad el licenciado Paul Macadam, que va a ser el director de Relaciones Institucionales y Comunicación, y como secretaria ejecutiva la licenciada Josefina Cerricchio, que para demostrar cuál es el espíritu de IPEXA en estos momentos no puede estar acá porque justamente está conduciendo uno de los cursos que IPEXA ya ha lanzado al mercado hace algunos meses atrás. Creo que no hay mucho más para agregar. Nos conocemos desde hace muchos años y ratificamos absolutamente todo lo que a través de nuestras conductas y nuestras trayectorias hemos hecho durante estos años. Dentro de IPEXA y dentro de esta estructura que yo les manifestaba, vamos a seguir trabajando en la investigación de esas brechas, esas dudas que quedan, dudas por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunas de las hipocresías que el sistema tiene y que nadie termina de expresar. Lo vamos a hacer trabajando en la investigación, como lo hemos hecho siempre, y tratando de mostrar a la luz de toda la comunidad y de todo el sector aquellas cosas que pensamos que deben encaminarse para tener un sistema más equitativo. Lo vamos a hacer trabajando también en el campo de la evaluación de tecnologías sanitarias. Algunos de nosotros, yo personalmente tengo el honor de, siendo superintendente, haber creado el primer centro de evaluación de tecnologías sanitarias de la Argentina. Esa experiencia que transitó por la Universidad de Salud mucho tiempo, está también hoy depositada en IPEXA como un valor que nosotros queremos fundamental. Fuimos los primeros que hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina y seguimos convencidos de que es un camino que no solo hay que transitar, sino que hay que concretar y vamos a trabajar fuertemente en ese campo. Les reitero entonces mi agradecimiento a todos ustedes y dentro de algunos momentos vamos a disfrutar de un primer fruto del trabajo de IPEXA que lo hacemos en relación con alguien que para nosotros guarda, además del hecho de amigo, el hecho de una admiración especial de mi parte, que es Juan Pivetta, el presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud. Tuve el honor de ser profesor de Juan y tuve el honor además de alentarlo a que hiciera la carrera que terminó con nosotros. Pero además Juan ostenta un valor enorme, que es haber llevado esta entidad prácticamente desconocida hace algunos años para muchos de ustedes al lugar que tiene hoy como una presencia muy importante de estas entidades de la economía social. En unos minutos más vamos a estar firmando un convenio con ellos para trabajar en estos mismos campos que les he detallado, así que te agradezco también, Juan, eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Rubén, muchas gracias. Un honor que te hayas referido así hacia mi persona. Breve, porque bueno, sigue una parte muy importante de esta convocatoria, que también agradezco por supuesto la presencia de todos y cada uno de ustedes
y por supuesto al presidente de la Confederación Médica y en su persona toda la comisión directiva. Muchísimas gracias por poder disponer de este espacio. Brevemente, sí, decía Rubén que bueno, seguramente nuestra organización, la Federación de Mutuales de Salud, esta entidad de segundo grado, a lo mejor bueno, en muchos ámbitos del sistema de salud no se conocía, y creo que es cierto, es la verdad. Y nos propusimos hace un tiempo que nuestra organización, que las mutuales de salud, que hoy les comento que brindan servicios de salud, y esto lo podemos corroborar porque hemos hecho un relevamiento nacional de mutuales y cooperativas que brindan servicios de salud en la Argentina, en realidad las 24 provincias. La mayoría de mutuales, alguna cooperativa, tienen casi 2 millones de asociados, todo el sector. FAMSA es una organización con sus 38 entidades que nuclean casi 1,5 millones de personas, lo cual en el sistema privado, y en este caso la economía social, no es poco. Pero no teníamos por allí quizá una presencia fuerte y a veces, bueno, por supuesto cuando se menciona el sector de la salud, por ahí las mutuales en el interior se conoce más, pero en el gran mundo, inclusive en la capital federal, se conoce poco y menos por ahí en los medios nacionales. Y no hay mutuales de salud si no hay sistema de salud, por lo tanto siempre estuvimos muy preocupados por nuestro sistema, ¿no? El rumbo de nuestro sistema y el rumbo de nuestras organizaciones dentro de ese sistema. Les cuento brevemente, en nuestra organización hay mutuales financiadoras, chicas, increíblemente hay entidades de 800 asociados, hay entidades de 600.000 asociados. En las financiadoras y en las prestadoras, pequeñas organizaciones que tienen consultorios médicos en las pequeñas localidades del interior, hasta hospitales de comunidad de alta complejidad, como los hospitales de comunidad, bueno, acá está Daniel, como el Hospital Español, por ejemplo, de La Plata, el Italiano de La Plata, son hospitales de comunidad de Comodoro, de Mendoza, bueno, muchos hospitales también de comunidad están dentro de nuestra organización. Entidades de asociados, de pacientes, de personas y también entidades de mutuales de profesionales médicos. Y hemos podido en esa diversidad construir. Y hemos podido en esa enorme diversidad, financiador, prestador, chicos grandes, pacientes, médicos, hemos podido representar a todos, ¿no? Hemos podido interpretar y representar el interés común, porque el interés común en definitiva somos las personas, son las personas y eso son las organizaciones mutuales. Por lo tanto, en esta preocupación de nuestras organizaciones y fundamentalmente las pequeñas organizaciones, había una problemática, y hay una problemática, ojalá pudiéramos decir del pasado, que es la problemática del alto costo, ¿no? El alto costo y baja incidencia, ¿no? Las coberturas de alto costo y baja incidencia que se dan básicamente en medicamentos y dispositivos médicos. Imaginemos una pequeña entidad con un alto costo de este tipo. Y en ese marco de querer investigar, analizar, investigar qué estaba pasando en el mundo de las mutuales respecto al alto costo, reflotamos un viejo convenio que teníamos con la Universidad de Salud, ahí con Rubén en ese momento, reflotamos el convenio, Rubén delegó en Mario y Sergio, Mario Glank y Sergio del Prete, el trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué estaba pasando con el alto costo en el universo poblacional de nuestras organizaciones de la economía social, mutuales o cooperativas? Eso, a partir de ese trabajo de investigación surge este libro que está aquí, después se lo pueden adquirir aquí. Hay un libro que se llama, bueno, El alto costo en salud, ¿sí? Un dilema no resuelto, claramente un dilema no resuelto. El libro tiene de una riqueza no solamente los antecedentes, cómo se encaró el tema, cómo se enfrentó el tema en muchos lugares, sino también el libro tiene una riqueza muy especial, que los datos, que la información es real, es de las tasas de uso, es de la utilización de medicamentos y dispositivos de las propias organizaciones. Y además tiene una riqueza que es decir, bueno, ¿cómo podemos enfrentar en un modelo colaborativo, participativo, solidario, el alto coste en este tipo de organizaciones, ¿no? Por lo tanto, digamos, tiene un diagnóstico y tiene una propuesta. Por supuesto que nosotros creemos desde la Federación que todo el tema de alto costo tiene que estar abordado con una cuestión integral para todas las personas, como una cuestión universal, no solamente para un sector. Pero bueno, mientras tanto esto se define en algún momento en la Argentina como una política de salud pública, nosotros proponemos mientras tanto esta cuestión. Ahora, la situación y la pandemia y todo lo que fue pasando, ustedes saben que todos sabemos que la pandemia desnudó
la enorme problemática de un sistema de salud que ya venía en un problema muy serio, pero la pandemia lo profundizó. Por lo tanto, ya el problema de nuestras organizaciones no solamente era o es el alto costo, sino es todo lo que está pasando como el sistema. Y nosotros vemos a las mutuales dentro de un sistema. No podemos ver solamente los intereses de un subsector de mutuales y de la economía social, sino tenemos que ver la realidad de nuestro sistema de salud. Y es por eso que la comisión directiva de FAMSA el año pasado, en julio, teníamos una enorme conflictividad en julio. Había una enorme conflictividad producto de las actualizaciones de los valores de las cuotas en servicios de salud. Ustedes todos lo recordaremos. Y en ese momento dijimos, bueno, y ustedes saben también que se venía hablando de reformas, pero no solamente de reformas, se instalaba mediáticamente términos como estatización, nacionalización, integración, como si todo fuera una sola cosa, o tuviera el mismo significado, o se pudiera lograr en definitiva. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, el mutualismo de salud, con sus 130, 40 años existente en la Argentina, o más también, tiene la autoridad, la fortaleza, la historia, el presente y posiblemente el futuro para poder generar una propia propuesta de reforma del sistema de salud, ¿sí? Que sirva para el debate, no para ser dueño de la verdad, que sirva para el debate, para la reflexión de todos los actores que integramos el sistema de salud. Y ahí, nuevamente, ya con Mario, con Sergio, con Rubén, con el conocimiento, pero especialmente con ellos en el trabajo de redacción, acordamos los lineamientos, que queríamos desde FAMSA sobre esa propuesta, y ellos se pusieron a trabajar. Y finalmente trabajaron, lo discutimos mucho dentro de la organización. Hay cosas, créanme, que el día de hoy todavía estamos pensando, porque la propuesta dice el cómo, no solamente el para qué, sino el cómo. Y esto es la cuestión que hasta dentro de nuestra propia organización la discutimos, y la aprobamos. Y después también, no solamente eso, sino le hemos traducido un libro, porque me parece que la cuestión es esta, cómo traducimos al papel a una obra, digamos, esta propuesta. Y hoy la presentamos con mucho orgullo, nuestra entidad lo presenta con mucho orgullo, con Rubén, con Mario, con Sergio, de la mano de IPECSA aquí en el COMRA. Es muy importante en el COMRA, presidente, porque bueno, en realidad la modificación de cualquier sistema de salud la tenemos que hacer junto con el médico, junto con las organizaciones, ¿no? No se puede hacer con el sesgo de que unos sí, otros no. Es imposible pensarlo de esta manera, por eso es muy importante y es también una cuestión muy simbólica que la hagamos aquí. Rubén, es un orgullo para nosotros también firmar este convenio, porque vamos a trabajar en el cómo que dice el cambio de rumbo. Hay muchas cosas todavía de dudas, muchas cosas de tener que trabajarla. Nuestra organización FAMSA ha creado hace muy poco también un centro de estudios del sistema de salud y la economía social, pero no para hacer un montón de centros, sino porque realmente la economía social tiene su particularidad y hemos creado un centro. Aquí hay integrantes en la primera fila de nuestro centro, que estoy muy orgulloso. Mario Glang es el coordinador académico también, en realidad de los dos, del instituto y del centro, estamos tironeando ahí. Pero en realidad lo que hacemos es justamente este convenio tiene que ver con la articulación y la complementación que vamos a tener en los trabajos hacia adelante, a partir de este trabajo que hoy van a presentar, cómo vamos diseñando un montón de herramientas que hace falta para un nuevo sistema. No cabe ninguna duda, desde FAMSA creemos este sistema de salud tal cual es inviable, es totalmente inviable. Por lo tanto, creemos que hay que hacer una reforma del sistema, creemos que tendrá que llegar los momentos de liderazgo y momentos políticos para hacerlo, pero mientras tanto tenemos que ir generando los consensos necesarios para esto, y esto es un pequeño aporte, no es la verdad, es un pequeño aporte en el cual con gusto vamos a presentar. Bueno, muchísimas gracias. Con Rubén vamos a presentar. Firmamos el convenio. No tengo la lapicera yo. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Es realmente un muy importante momento. Estamos procediendo a la firma del convenio marco de colaboración entre IPECSA, Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, y FAMSA, Federación Argentina de Mutuales de Salud, y su Centro de Estudios de la Salud y la Economía Social.
Llega otro momento importante en esta tarde auspiciosa. Hoy FAMSA y el Mutualismo de Salud llegan a la opinión pública con una propuesta original, un planteo lleno de desafíos, pero que parte de un análisis crudo y directo sobre la situación actual del sistema de salud y una propuesta de evolución que contemple una visión equitativa en beneficio de todas las personas que requieran servicios en el ejercicio de su derecho a la salud. Pero no se los voy a spoilear. Para que nos lo expliquen en detalle, vamos a invitar a sus autores que hoy nos acompañan. El doctor Sergio Del Prete es médico con diploma de honor y doctor en medicina de la Universidad Nacional de La Plata, especialista universitario en cirugía cardíaca USAL y magíster en administración de servicios de salud UCES. Es posgrado en Economía para no economistas de la CAC y diplomado de la Economía de la Gestión Sanitaria del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, CIES, de México. Fue subsecretario de Medicina Asistencial y de Planificación de la Salud y Coordinación de Políticas de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y secretario de Política Social y de Salud y Medicina Social de la Municipalidad de La Plata. Fue docente en Economía de la Salud de CIES, México, y de la Maestría en Estudios Avanzados de Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla, CIES, México. Actualmente, docente de la Universidad de Salud, de Economía de la Salud en el Doctorado de Salud Pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. ¿Sí? El doctor Mario Blanc es el director académico y de investigación de IPECSA, médico cardiólogo, doctor en medicina en el área de salud pública, magíster en salud pública, magíster en economía y gestión en salud y médico sanitarista. Es jefe de gabinete de asesores, subsecretaría de gestión estratégica, secretaría de salud de CABA y ex asesor del Ministerio de Economía Argentina en desarrollo de infraestructura en salud. Exdirector RISalud, Red Colaborativa Latinoamericana de Referentes de Redes Integrales de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de 12 países en Latinoamérica. Consultor y experto en sistemas de salud con desempeño en Argentina y región latinoamericana. Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social de la Universidad ISalud y como docente invitado en diversas universidades. Ambos son también los autores de la primera publicación de FAMSA realizada en 2020, Gestión del alto costo en salud en Argentina, un dilema no resuelto. Pero bueno, no los entretengo más, ya los queremos escuchar y que nos cuenten de qué se trata, cambio de rumbo, lineamientos para el debate acerca de una reforma sectorial en salud. Hola. Bueno, yo creo, buenas tardes o buenas noches. Bueno, después de esta presentación faltaría decir de qué cuadro somos hinchas cada uno, nada más, ¿no? Creo que es lo que quedaría. Yo me voy a parar porque quiero ver qué pasa con la presentación y porque además desde acá no vemos lo que estamos proyectando. Primero que nada, un enorme agradecimiento por un lado a esta confluencia entre IPECSA y FAMSA y muy en particular a la oportunidad que impulsó FAMSA y que impulsó Juan en particular en el desarrollo de esta iniciativa. Lo que nosotros vamos a presentar en este momento no es de ninguna manera una fórmula que consideramos definitiva. Lo que vamos a presentar es una idea a través de la cual pensamos que puede orientarse una discusión que requiere necesariamente tiempo y consensos. Si no contamos con esas dos cuestiones, nada de lo que podamos armar es posible. Entonces, por favor, consideren lo que viene a partir de acá como una muestra de lo que el libro plantea, mejor dicho, de lo que el libro propone. Nosotros estamos convencidos que las directrices más importantes pasan por donde las estamos planteando, pero estaríamos más que satisfechos, pero muy, muy, muy satisfechos, si esto sirviera como para aportar a algo que necesitamos imperiosamente, y es replantearnos el modo en que estamos haciendo las cosas en nuestro país, no solamente en salud, pero nuestro pequeño granito de arena va a salud. O en tiempos de tanto desconcierto y de tanta incertidumbre, sabemos que es difícil, pero siempre decimos que tenemos la obligación de ser optimistas, ¿no? A título personal es un honor, es una alegría. Yo veo amigos, alumnos, exalumnos, compañeros y maestros, y
y algunos que juntan todo eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces es verdaderamente una satisfacción esto. Si me dan un segundito, nos vamos a ir alternando en la presentación con Sergio, y si me dan un segundito, veo si esta es, si esto funciona y si esta es la presentación. Como mencionaron antes, esto arrancó hace poco menos de 2 años y lo que vamos a hacer es un recorrido por los capítulos principales o por los aspectos principales. El objetivo, lo que vamos a hacer es eso, presentar las características principales del libro que ustedes que estamos presentando y con el objetivo que mencionaba antes, aportar acerca de un debate que lo consideramos imprescindible. Y que de hecho se está dando, catalizado posiblemente por la pandemia, pero es un debate que subrepticiamente empieza a aparecer, aunque solo sea por la conciencia de la necesidad, ¿no? Y no lo decimos solamente nosotros, ni lo decimos en la Argentina exclusivamente. Hay un lugar que debe ser sostenido por el Estado en términos de la garantía del ejercicio pleno del derecho a la salud. En ese punto que no se refiere ni a provisión, ni se refiere al terreno del prestador, sino que se refiere a la garantía del ejercicio pleno del derecho, es donde posicionamos al Estado. Derechos que, por cierto, en nuestro país están claramente planteados en términos asimétricos. Yo veo el auditorio y veo quienes estamos acá, hay ciertas cosas que son obvias para la mayoría de todos nosotros, entonces no vamos a enfatizar en ese punto. Pero sabemos que en nuestro país, en nuestro sistema, la fotografía del modelo actual se cristalizó, con excepción de alguna pequeña reforma puntual en los años 90, se cristalizó allí por los 70. Esa cristalización desde los 70 no pudo ser modificada, incluso pese a que el primer intento de reforma fue un par de años más tarde, en el 74. Y aún así, ya sea por los propios defectos de formulación, ya sea por características inherentes al sistema como se había armado, o ya sea por las presiones corporativas, no se pudo hacer. Nos quedamos así, con segmentación de coberturas en la que nos guste decirlo y en general no nos gusta y por eso no lo decimos. Esa segmentación genera que el ejercicio de ese derecho a la salud esté en relación directa con la capacidad económica de la persona que lo va a recibir, ya sea predatada a través de un seguro obligatorio o voluntario o postdatada por el ejercicio del pago. Así queda 30% de la población afuera de esa cobertura, generando eso, brechas de equidad en cuanto a oportunidades de acceso igualitario. Nuestro problema no es un problema de cobertura, un problema de acceso, sino de acceso efectivo y de acceso equitativo. En un sistema que, dada nuestra historia de federalismo en salud y de, de conservación de las competencias que la Constitución establece para cada una de las provincias, ha generado, junto con debilidades propias del propio Ministerio, una rectoría debilitada en muchos momentos de nuestra historia, en muchos momentos del ejercicio de ese poder de rectoría. Este es uno de ellos. Nuestra división también artificial entre el trabajo público, entre los prestadores públicos y privados, en una división que nos separa, que nos fragmenta y que nos hace aún más difícil todo, a través especialmente a partir de un preconcepto muy nuestro entre lo público y lo privado. No quiero abundar en eso, lo dejamos tal vez para el final. Nosotros gastamos casi un 10% de nuestro PBI en salud, pero estamos entre los 5 países que menos gasta en términos de recursos no contributivos. Y si miramos los países que que gastan menos que nosotros todavía, son países en términos de PBI, en términos de peso específico, mucho más pequeños que nosotros. En algunos casos muchísimo más pequeños. Desde el punto de vista contributivo, nosotros somos 6 millones de trabajadores activos en el sector formal, 2,5 millones, alrededor, un poquito más, de trabajadores públicos, el resto es toda informalidad.
la crisis del modelo contributivo en el mundo se refleja en la Argentina por las características de precarización del trabajo en la Argentina. Insisto, 6 millones de trabajadores privados formales en todo el sector. Con esto es imposible, y ustedes creo que lo conocen bien, generar una masa crítica de aportantes que permita sustentar un modelo contributivo. Y esto es lo que se encuentra en relación directa, más allá de la administración del sistema, en relación directa con la financiabilidad del sector contributivo, justamente. Cuando me refiero a la administración del sistema, me estoy refiriendo justamente no solamente a las obras sociales nacionales, sino que me estoy refiriendo también a los otros seguros públicos obligatorios, básicamente dos: las provincias, que varía de acuerdo a cada una de ellas, y por supuesto el PAMI, ¿no? ¿Qué termina generándose? Esta puja distributiva que antecede a esta crisis que estoy mencionando, porque desde el que el sistema se cristaliza, vuelvo a usar la misma palabra, ya por los 70, la puja distributiva es una característica de todo el sistema y de todo lo que en un momento se llamó puja distributiva y que poco a poco, salvajemente, se va transformando en un sálvese quien pueda. Como ven, no pretendemos ser políticamente correctos con la presentación. Lo cierto que Rosenbaum planteaba hace ya muchos años esto de la desintegración de los principios organizadores de la solidaridad es uno de los problemas de las sociedades contemporáneas. Cuando uno, no lo voy a leer porque está en pantalla, pero cuando nosotros hablamos de un sistema de salud, por encima de todo, hablamos de los esfuerzos de una sociedad por generar mecanismos solidarios que permitan que entre todos compensemos las contingencias que nos afectan como individuos y que no somos capaces de compensarlo. Por lo tanto, rescatar el sentido de solidaridad de un sistema de salud es una tarea crucial, es la pieza clave en la que, en donde orientamos los valores de los que hablaba Rubén. ¿Sí? Partimos de esa base para empezar a describir cada uno de ellos. Y acá viene Sergio, ¿no es cierto? Bueno, ya Mario le hizo una introducción respecto de algunas características de nuestro sistema de salud, pero quizás la problemática mayor está encerrada en esa frase, que el problema es el acceso inequitativo. Nosotros hacemos, o hemos hecho a lo largo del libro, mucho hincapié, más que en las cuestiones tradicionales del armado en el financiamiento o demás, la preocupación por las personas, la preocupación por los ciudadanos, que en definitiva son todos los que viven en Argentina, así parezcan de primera, de segunda o de tercera categoría. Son ciudadanos. Nuestra preocupación es cómo llegar mejor a abordar los problemas de los ciudadanos, no solamente los problemas del sistema en su particularidad. Entonces, ese tema del acceso inequitativo a diagnósticos, tratamientos y medicamentos nos parece un elemento central, porque depende de muchas circunstancias que las personas tengan posibilidad de alcanzar un tratamiento en el tiempo justo, un diagnóstico en el tiempo justo, un tratamiento en el tema adecuado, un medicamento asociado al tratamiento, y esto habla de una desigualdad de oportunidades que es enorme, que genera una brecha entre los mismos ciudadanos, entre las mismas personas. Independientemente de que, digamos, existe, y desde la reforma constitucional, si bien no lo plasma directamente, está el derecho a la salud. Pero el derecho a la salud en nuestra Argentina no es para todos igual. ¿Por qué? Bueno, es un tema que vamos a desarrollar. Y la otra cosa que nos preocupa es lo que tiene que ver con la calidad de la atención. Pero más centralmente hablamos de la desigualdad de oportunidades. Y obviamente, como decía Juan, la pandemia desnudó todas las contradicciones del sistema, ¿no? Afortunadamente, los sistemas de salud dan respuestas, independientemente de su mal funcionamiento o buen funcionamiento, dan respuestas. Tal vez las respuestas no sean las totalmente adecuadas, pero responden a las situaciones de emergencia. Pero estas articulaciones que se produjeron durante la pandemia y que fueron expresión de la necesidad de dar una salida a una problemática tal vez desconocida en cuanto a las posibilidades de respuesta,
también mostró estas falencias que tiene el sistema y también sus carencias. Fundamentalmente porque esta articulación que se dio en ese momento, después que pasó la pandemia, o que ha pasado la pandemia, todavía no pasó del todo, pero ha pasado, ha vuelto a la normalidad todo. ¿Sí? Parece como si nada hubiera pasado, como el sistema siguiera funcionando en ese bisatergo que tiene permanentemente de tener un funcionamiento que responde a ciertas características, pero que quizás no responda a las reales necesidades de las personas. Entonces, aquí hay falta un capítulo, que yo quiero considerarlo, que es la historia del sistema. Nosotros tenemos un capítulo en el libro que habla de la historia del sistema. ¿Y por qué? Porque Argentina es el único país que, a pesar de haber tenido propuestas de reforma, no ha hecho ninguna reforma. Es paradójico. La primera reforma fue aquella que hizo el maestro Carrillo, allá por los años 50, de intentar un sistema del Estado, dirigido por el Estado, pero que se fue acompañando del desarrollo, quizás un poco incentivado también, de las obras sociales, que en ese momento formaban parte de una estructura también importante dentro de lo que era el modelo de atención y el modelo solidario de resolución de los problemas. Pero hubo quizás dos circunstancias que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia del sistema de salud. Una fue en el año 73, con el proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud, de Domingo Liotta, que se frustró. No voy a decir por qué, porque todos los que estamos en salud sabemos, pero se frustró y quedó esterilizado. Y otro fue el proyecto de los años casi de los 90, porque fue a finales del 89, 86, 89, del doctor Neri. ¿Por qué digo esos dos hitos? Bueno, porque esos son importantísimos para ver después por qué intentar trabajar reformas sobre lo mismo lleva a la misma situación de siempre, a la imposibilidad de avanzar cuando se plantean determinadas circunstancias que no tienen de por medio otros temas que no sean volver a insistir sobre los conceptos de unificación del financiamiento, como si eso fuera solamente la solución del sistema. Digo porque después lo que hubo fueron pequeñas intervenciones desregulatorias y demás que no hacen a una reforma en sí. Ni siquiera en silencio generan ningunos cambios favorables a la gente. Entonces, esto es importante porque lo destacamos porque a partir de allí es donde comienza nuestro desandar en el camino de los subsistemas. Consideramos que los dos grandes ejes del sistema de salud son el Estado y el sector de la seguridad social. Por eso lo vamos a analizar cada uno en particular. En cuanto al sector público, al subsector público, bueno, ¿por qué le pusimos que está en su laberinto? Porque no ha podido salir no ha entrado en un laberinto tal que no encuentra el hilo de Ariadna para poder encontrar sí la salida. ¿Dónde está la salida? Y dónde está la salida es la dificultad mayor. Perdón. Porque si nosotros vemos este análisis que construimos a punto de partida de información respecto del gasto de las provincias sobre población sin cobertura, fíjense ustedes las disparidades que existen, entre provincias, con una característica, bueno, ahora les voy a explicar bien por qué está ese otro en colorcito rojo, pero lo importante es que hemos analizado una por una las provincias, el gasto y la población sin cobertura, y hemos centrado también el estudio en lo que conforma el AMBA. Porque uno cuando dice el gasto de salud en la provincia de Buenos Aires lo ve ahí, es muy bajo. Pero cuando ese gasto en salud se traslada y se suma a lo que es el gasto de la ciudad de Buenos Aires, que es el más alto de todos, bueno, ahí se genera una nueva reformulación del gasto, porque, digamos, como que se redistribuye parte del gasto de provincia y parte del gasto de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, fíjense que la línea promedio del gasto en Argentina para población sin cobertura está en torno a esta cifra, o sea, en torno a los 4.000 pesos aproximadamente por mes. Ese es el gasto per cápita mes. Fíjense que hay provincias que están por encima de este gasto, algunas que están cerca y otras que están muy por debajo. Hay 6 provincias que están muy por debajo
y que están mostrando que frente a otras están con cierta incapacidad de financiar sus demandas o las demandas que surgen habitualmente. Ahora bien, cuando hacemos un ejercicio de comparar, me voy a acercar un poquito más porque los números no los veo bien, de comparar el gasto per cápita con el programa médico obligatorio, dato del año 2001 de la Fundación de ProSanity y Salud, fíjense que hay provincias que están muy por debajo de la posibilidad de abordar solamente el gasto del PMO. O sea, como no hay una obligación de financiar el PMO, bueno, esto parece una circunstancia totalmente aleatoria. Pero esto es importante porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 provincias que no pueden, bajo ningún concepto, financiar el programa médico obligatorio, algunas con mayor dificultad y otras con menor dificultad, quizás relativa, porque en algunos casos es el 50% por debajo. Es decir, que hay algunas provincias que directamente no tienen la capacidad de financiar algo que sería habitual, digamos, otorgable a todos, que es el programa médico obligatorio. Entonces, 6 de 24 provincias tienen valores inferiores al PMO, 18 lo superan, y de las que no alcanzan, las que necesitan mayor compensación sería Santiago del Estero, Buenos Aires y la mínima Jujuy. Esto es interesante porque supuestamente en un modelo de financiamiento equitativo habría que transferir recursos a estas provincias. Es decir, que habría posibilidades de igualar oportunidades de atención si, digamos, el gasto se ejecutara eficaz y eficientemente sobre la población sin cobertura. Esto no se apreciaba muy claramente cuando los recursos se distribuían, como se dan en los estudios, entre población general. Ahora bien, vamos a ver, para una reforma del sector salud a nivel de lo público, el primer tema es que hay una problemática central que es la salud en manos de las provincias, en lo que llamamos el mosaico federal. Y entonces, si hubiera que hacer una reforma integrada, en primer lugar, ¿hay espacio hoy para una reforma de la Constitución? Un tema que realmente sería para mucho debate. O, ¿hay espacio para 24 leyes, por ejemplo, que deleguen salud a la nación? Porque ¿qué otra forma sería que la nación tuviera un modelo de recursos centralizados si las provincias no le delegan los fondos? Porque en realidad el gasto en salud del sector público lo están básicamente, centralizando las provincias. Este es un tema importante para un modelo integrador. ¿Qué hacer con los recursos públicos? Si básicamente los recursos públicos, si sumamos los recursos provinciales más los recursos municipales, está muchísimo por encima de lo que puede hoy aportar la nación. Hay una heterogeneidad muy grande entre las provincias en materia de acceso a la salud. Eso es un tema importante. No hay homogeneidad desde el punto de vista prestacional, desde el punto de vista de los recursos humanos, de los recursos de infraestructura, inclusive de las tecnologías. No está el sector público hoy en condiciones de absorber totalmente lo que sería un sistema para vertebrarlo a partir de ese eje. También está la temática de los municipios participando con infraestructura sanitaria, fundamentalmente en Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. El gasto público puro en salud, respecto del gasto público total, es bajo. En realidad es uno de los más bajos de América Latina, pero si tomamos el gasto público puro respecto de lo que gastan las provincias, estamos con esas diferencias importantes que hay que tener en cuenta a la hora de este tipo de temática. El modelo de gestión de los servicios públicos de salud. Bueno, acá hay un problema central. El perfil del modelo de gestión es un perfil anticuado, es un perfil de hace casi 40 años. No hay cambios en el modelo de gestión. A pesar de la autogestión y demás, no ha habido modificaciones en cuanto a lo que hace el modelo de gestión de los servicios públicos. Esto se ha permanecido casi en forma cristalizada también. Hay una modalidad de asignación presupuestaria que no tiene indicadores, que no responde, digamos, a características diferentes de la que ha sido a lo largo del tiempo. No hay ninguna presupuestación por indicadores diferentes y hay una debilidad de programas verticales que han intentado también cofinanciar o modificar el sistema de funcionamiento de la gestión hospitalaria, incluyendo el programa SUMAR, que no ha dado resultados prácticamente porque no ha sido de aplicabilidad. Es decir, las provincias no lo han tomado como un eje transformador.
Tomamos esta mirada del sector no contributivo para pasar a dos palabras acerca de sí el subsector contributivo. Nosotros estamos haciendo el mismo recorrido que hacemos en el libro, es decir, una aproximación diagnóstica, luego un encuadre conceptual y después vamos a la propuesta propiamente dicha. La posición relativa del sector contributivo en relación a una reforma está plasmada acá. Esta es la variación interanual del empleo registrado en el sector privado desde el año 2013 hasta el año 2022. Más allá de subidas y bajadas, hace 10, 12 años que en la Argentina no se genera empleo privado de calidad, empleo privado registrado. Esto, como mencionaba antes, vulnera directamente toda posibilidad de un universo bismarckiano, de una idea contributiva que sea mínimamente sustentable. A esto le tenemos que sumar cómo se inserta esto en el conjunto de la población. Si esto es la composición de los ocupados en total en el mismo periodo, esta parte de abajo, la chiquitita, la más oscurita, se corresponde con el sector público, esta se corresponde con el sector de empleo formal y este otro 50% es el que está dentro de la informalidad, en distintos grados, en distintas escalas, pero dentro de la informalidad. Ahora, el problema es que esto no es coyuntural, esto es estructural. Entonces, cómo se plantea una mirada bismarckiana, una mirada contributiva de un sistema en estas condiciones. Es imposible porque cuando uno mira el universo de la población económicamente activa en su modo de inserción, se da cuenta que la reforma laboral en la Argentina ya se hizo de la peor manera que se podría haber hecho, es decir, con este retrato. Ahora, sobre eso, nuestro propio sistema de obras sociales muestra una posición que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? El 16% de los beneficiarios están en 226 obras sociales, mientras que el 83% de los beneficiarios están en 65 obras sociales. Va de vuelta, es decir, tenemos una enorme concentración en unas pocas obras sociales, tenemos un montón de obras sociales que tienen muy pocos afiliados y que por otra parte, esta es información directamente de la superintendencia, pero que claro, quisimos ser fieles con lo que muestra el libro, y esto desde el momento que el libro fue escrito, pero en aquel momento, y esto empeoró, solo 107 de las 291 estaban en un riesgo financiero muy alto o alto. Es decir, si nosotros tomamos al conjunto, vamos a encontrar que este mapa de población, sumado a este mapa financiero, promedia además o intersecta con el hecho de que de las 290 obras sociales, el 75% no alcanza a cubrir el costo del PMO. Mejor dicho, no alcanzaba. No, es muy probable que esa situación haya empeorado aún más. En este punto es donde también se suman y donde aparece el sector asegurador privado sin fines de lucro. Por supuesto que lo precedente da para mucho más, pero creo que es una realidad, creemos que es una realidad muy conocida. De las 329 entidades que se relevaron en su momento en el relevamiento que hizo FAMSA, 59 de ellas tenían el plan, el PMO completo. Es decir, estas 59 son modelos de aseguramiento que son propios, que son altamente representativos, pese a que son muchas más esas entidades, aunque muchas de ellas con planes parciales o atendiendo en el primer nivel de atención. Esto implica también un nivel de fragmentación que de alguna manera pensamos que tiene que ser considerado. Y pasando de acá, vamos a hablar entonces, con estas dos fotografías del sector público y del sector contributivo, después que Sergio mencionó que son los dos lugares donde nos apoyamos en nuestra propuesta, Estado y Seguridad Social, vamos a lo conceptual.
Bueno, uno de los capítulos habla de los actores sanitarios frente a una reforma. ¿Cómo responderían? ¿Cuáles son los intereses? Nosotros creemos que podemos agruparlos dentro de 4 lógicas. Una es la lógica de lo que llamamos el poder político, es decir, lo que son los distintos estamentos de gobierno, sean nacional, provincial, ejecutivo, legislativo, etcétera, y sus organismos y sus decisiones también. Otro es la lógica del poder de la economía privada. Bueno, ahí entra todo lo que es el capítulo de los prestadores privados, de los aseguradores privados, de las entidades mutuales también, pero fundamentalmente de otros agentes, de otros componentes que no son del sistema propiamente, pero sí tienen mucha injerencia sobre el mismo. Por ejemplo, la industria farmacéutica y la industria de los dispositivos médicos implantables, la tecnología, digamos. La otra es la lógica del poder profesional y sindical. Bueno, esto es tanto a nivel de los prestadores como a nivel del sistema mismo, porque muchas veces las grandes disputas o las grandes discusiones respecto de transformación del sistema han tenido que ver con componentes de tipo corporativo, y no corporativo peyorativamente, sino por estructurar una posición de fuerza desde un determinado lugar. Y el poder tecnocrático es el de los planificadores y decisores de los sistemas que tienen que ver con el andamiaje y el armado y el funcionamiento del sistema de salud. Los ministerios de salud, la superintendencia, etcétera, los que establecen básicamente la aplicación de las normas y las regulaciones que genera el poder político. Entre ellos 4 hay algunas circunstancias que se dan en forma permanente. Entre el poder político y el poder de economía privada hay una puja por el gasto en salud, que hoy se marca mucho más, quizá, porque existe una tendencia a la apropiación del gasto mayor por parte de algunos ámbitos, especialmente con el tema de la industria del medicamento. Hay también, entre la lógica del poder político y el poder profesional, una puja por la regulación del trabajo, es decir, por generar esquemas diferentes, mejores, los temas salariales, etcétera, y también los temas que tienen que ver con algunos componentes que hacen a la posibilidad de una transformación en el campo del sistema de salud. Otra es, entre la lógica del poder tecnocrático y la lógica del poder de economía privada, una puja por la racionalización del gasto, es decir, por darle racionalidad al gasto, es decir, por cómo hacer para que se gaste de una forma más eficiente y tenga una mayor eficacia la asignación de esos recursos. Y respecto del poder tecnocrático y del poder profesional, una puja por la regulación de las gestiones. Esto es permanente y se da sobre todo más en el ámbito prestador que en el ámbito de lo corporativo. Pero también, digamos, hay ciertas cuestiones de las corporaciones vinculadas con matices regulatorios, por ejemplo, que tienen que ver con funcionamiento de las obras sociales y demás. Esto es, y hasta con los propios ámbitos superestructurales, como ser la propia superintendencia. Ahora, entre todos estos componentes está planteado desde hace mucho tiempo y acentuado más sobre todo en los años 80 la puja distributiva, es decir, una puja por los recursos del sistema, que son finitos, que cada vez son, digamos, son los mismos, no hay una expansión del gasto, pero sí hay una redistribución permanente del gasto. Y en esa redistribución permanente están los que salen ganadores y los que salen perdedores. Y esto también hace a la dinámica de una posible reforma, porque acá hay que analizar los intereses y las alianzas y las posibilidades de rechazo por parte de determinados sectores frente a una u otra alternativa de reforma. Y finalmente lo que falta es los ciudadanos. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los que son los que realmente tienen que tener el beneficio del sistema de la salud? Bueno, los ciudadanos también generan sus propias pujas. Pujan con el poder tecnocrático por una mejor calidad. Si no lo hacen directamente, pero de cierta forma están procurando una mejor calidad de atención. También lo hacen con el poder profesional, por una mejor satisfacción. Y lo hacen por el guardado de oportunidades, que ese es el problema más importante con el poder político, donde están las decisiones. Entonces, muchas veces esto no se ve, es la parte no visible. Precisamente cuando ustedes, muchas veces que hablamos, decimos que salud no aparece en las encuestas, porque no es un tema importante a la hora de tomar decisiones, pero sí es un tema individual que a la hora de tomar su propia decisión genera la problemática de si tengo o no tengo las mismas oportunidades que otras personas. ¿Y cuál es el imaginario habitual de una reforma? Bueno, acá la trajimos a Mafalda porque Mafalda es un personaje muy interesante por lo que plantea.
Entonces, acá fíjense que, bueno, a todos nos gusta hablar, o todos, por supuesto, los que participamos del sector salud nos gusta que escuchen alguna propuesta, además. Entonces, cuando hay muchas propuestas de reforma, bueno, uno aplaude y otro escucha, o el que habla después dice agradece. Y el tema es cuando pasa eso a lo operativo. Entonces, fíjense que Mafalda dice, señores, no es cuestión de romper estructuras, sino de saber qué hacer con los pedazos, y se le rompe la silla. ¿Cuál es su primera respuesta? ¿Qué se hace con esto, mamita? Es decir, cuando rompemos un sistema, tenemos que saber muy bien cómo lo vamos a rearmar. Porque si no tenemos claro cómo va a ser el rearmado, es muy difícil que no terminamos complejizándolo mucho más de lo que ya está. Algo de esto ha pasado. Por ejemplo, cuando se produjo el fenómeno desregulatorio. Eso impactó fuertemente en algunos segmentos de población y después componer o recomponerlo es muy difícil. ¿Cuáles son los caminos para una reforma? Bueno, una es la clásica, insistimos con más de lo mismo. Lo que ya hemos visto, la historia nos repite, nos recuerda, sabemos que ha habido muchos planteos de hacer un sistema, de hacer un seguro y demás, y más de lo mismo puede ser una alternativa, pero si no, plantear una reforma estructural unificadora es la otra, es la antítesis, es al extremo opuesto. Es decir, bueno, vamos a romper todo y vamos a hacer un eje único que tal vez pase por el financiamiento, pase por la integración de todo el modelo, digamos, asegurador, que haya un único modelo asegurador, financiador y con prestación múltiple, al estilo del SUS brasilero. En realidad, esto puede ser, es posible, el planteo es posible. Pero lo que creemos nosotros, y eso lo hemos traído como elemento central en la discusión de nuestra problemática en el libro, es que hay que empezar a hacer planteos innovadores, porque hay mucha experiencia de reforma en América Latina, con claroscuros, por supuesto, porque nadie tuvo la verdad absoluta nunca, ni Chile, ni Uruguay, ni México, ni Brasil mismo, que con su SUS tiene dificultades. Hay que generar un planteo innovador, tomando quizás lo mejor de cada sistema, porque es posible tomarlo. Acá no es que copiarse, es buscar lo mejor de cada sistema. No nos podemos comparar con los sistemas europeos, pero sí nos podemos comparar con nuestros sistemas hermanos latinoamericanos. Y seguramente vamos a tener muchas cuestiones interesantes. Entonces, lo fundamental que tenemos que llegar es a encontrar un punto de equilibrio. ¿Pero con qué características? Que sea técnicamente factible, en primer lugar. Pero que no solamente sea técnicamente factible, sino que sea políticamente viable. Porque si está la técnica y no está la política, no hay ningún tipo de posibilidades de que esto termine en una solución satisfactoria. Hay un viejo aforismo que dice, que es de Leonardo, que dice que la técnica sin la política es manca y la política sin la técnica es ciega. Bueno, yo lo cambié y le puse, la técnica sin la política es manca, la práctica sin la técnica es manca, la técnica sin la práctica es ciega. Bueno, yo lo cambié y le puse eso, que dije al principio. La técnica sin la política es manca y la política sin la técnica es ciega. O sea, se necesitan una de otra. Pero fundamentalmente, más allá de todo esto, tiene que tener una capacidad de ser financieramente sustentable y, lo más importante, ser éticamente justo. Y ahí es donde seguimos insistiendo en el tema de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Bueno, estos son los elementos clásicos que tenemos en el sistema, la dimensión horizontal, donde tenemos de por medio el nivel de accesibilidad, las oportunidades de atención. Estos son los tres subsectores, público y seguridad social. Esto es simplemente para ir mostrando cómo, a partir de cuál digamos, visión estructuramos la reforma y lo complementamos con lo que es el componente vertical, que es la rectoría, las fuentes de financiamiento, cómo se aplican los fondos en cada subsector, el sector público, la seguridad social y el sector privado. ¿Cuál es la característica del seguridad social y privado? Tener contratos múltiples con prestadores. ¿Cuál es la característica del sector público? Tener prestadores propios. ¿Y qué falta ahí? Bueno, lo que siempre, digamos, está de por medio en toda esta problemática, que es cubrir el programa médico obligatorio, que es esta dimensión vertical, la gestión, el grado de integración y el nivel de cobertura. ¿Cuál es nuestra idea? Es avanzar hacia un esquema donde sector público y seguridad social se transformen en un esquema de protección social en salud. Ahora, este es el qué. Vamos después a ver el cómo.
Entonces, la otra cuestión que creemos importante es empezar a pensar en que no puede haber prestadores, por un lado, propios del sector público y por otro lado, con prestadores privados que estén absolutamente divorciados. Eso ya lo decía Mario en un momento, no puede existir este divorcio funcional. Y también tenemos que hacer algo fundamentalmente con esto, que es lo que complejiza más el sistema, que es este programa médico obligatorio que se vino haciendo cada vez más complejo a medida que fueron incorporándose leyes nuevas, prácticas nuevas, etcétera, pero que no termina de ser más que lo que parecería una enorme guía telefónica de las prestaciones, una especie de remedio de una guía telefónica. Algo que lo sustituya, algo que sea mucho más efectivo y mucho más electivo. Entonces, nuestra idea, antes de entrar en los capítulos que hacen al proceso de transformación, es romper ciertas cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás y generar algunas innovaciones. Pasar del modelo segmentado que tenemos sin romperlo, sosteniendo los dos pilares básicos del sistema, que son el sector público y la seguridad social, a una matriz de protección social universal, o sea, que abarque a todos los ciudadanos y no los segmente más de lo que están segmentados, que sea solidaria y que sea accesible, pero fundamentalmente que tenga igualdad de oportunidades, considerando la necesidad de incorporar garantías explícitas sobre problemas priorizados. Si no, no hay posibilidades de resolver algunos problemas centrales para las personas que tienen que ver con esa desigualdad de la oportunidad del diagnóstico y la resolución del tratamiento. Pasar del financiamiento individual a un financiamiento colectivo, a un financiamiento un poco más integrado. Desarrollar nuevos modelos de compra con servicios, con mix de prestadores, es decir, con prestadores público-privados en red. Primero una red público-pública y después ir a una red compuesta. Un modelo de atención integrado, hay demasiados mercados fragmentados y desconectados entre sí, y fundamentalmente fijar metas. Metas que sean sanitarias, pero también metas asistenciales. Nosotros vemos siempre los indicadores sanitarios como si fueran una bandera, pero nunca estamos valorando los indicadores asistenciales, que es lo que más nos tendría que preocupar. Ahora sí, vamos entrando directamente en el cómo, que mencionaba Juan y que mencionaba Sergio. A ver, vamos a ir planteando una serie de estrategias que van a confluir en un modelo integrado que es al que vamos a acceder dentro de un ratito. Está claro que esto que estamos presentando, como decíamos reiteradamente, es un camino. En primer lugar, ¿por dónde se integra un sistema? Por la igualación de derechos, ¿sí? Por lo tanto, estamos pensando como estrategias, antes de articularlas todas ellas, como estrategias, la sustitución de lo que ahora conocemos, la canasta de prestaciones que conocemos como PMO, por un Programa Nacional Integral de Salud Universal, pero establecido como un derecho ciudadano en salud. Esto es para toda la población. Integrar desde la igualación de derechos. Esto implica trabajar sobre el sector público y sobre el sector de la seguridad social simultáneamente y en paralelo en una primera etapa y en integración en una segunda. La primera etapa o en una primera instancia. En el subsector público, la separación entre financiación y provisión manteniendo la propiedad pública del efector. Nosotros estamos pensando en un modelo de seguro provincial, en el sentido de avanzar hacia un sistema estatal de protección en salud por provincia, en principio con recursos no contributivos, en principio provenientes de rentas generales, que posteriormente sí pueda avanzar hacia un modelo contributivo o no contributivo. Es decir, existe un financiador público con un bolsillo contributivo y un bolsillo no contributivo, que en algún momento tienen que sumar. La diferencia central es que el no contributivo es un modelo estrictamente reactivo que funciona como respuesta a la demanda espontánea. En esto se relaciona con la no nominatividad y se relaciona con la inexistencia de una integración en un seguro provincial. Estamos proponiendo entonces un modelo de alcance territorial, en principio de tipo provincial, que sucesivamente pase de lo arranque con lo no contributivo y sume ulteriormente al contributivo.
Esto implica necesariamente rejerarquizar y redefinir al efector hospitalario, además de lo que mencionaba, o vamos a mencionar en un ratito, que tiene que ver con un efectivo primer nivel de atención, una verdadera atención primaria de la salud. Nosotros, al tiempo que estamos planteando la descentralización efectiva de hospitales, la autogestión de los hospitales y un modelo de financiamiento, que lo vamos a mostrar dentro de un momentito, estamos pensando que esa red prestacional tiene que tener una complementariedad público-privada. No estamos profundizando esa separación. Obviamente, que esto, como planteaba Sergio antes, esto va a requerir de un Fondo Nacional Compensatorio en Salud que equilibre las asimetrías entre lo que mostraba antes en torno a los recursos disponibles para población efectivamente bajo cobertura. Pensamos que la seguridad social debe volver a su origen solidario. Desde ese punto de vista, estamos postulando la creación de un Instituto Nacional de Seguro Social en Salud que centralice los recursos de la Seguridad Social Nacional. Va de vuelta porque esto es fuerte, que centralice los recursos de la seguridad social, de las obras sociales, a través de un mecanismo que distribuya luego a partir de una cápita uniforme a consorcios que nucleen a las diferentes estructuras que existen en este momento o aquellas que resulten como consecuencia de esa fusión de consorcios. Esta es una idea vieja, tiene dificultades de índole política, pero que no se puede sostener una idea como la que estamos planteando con 290 obras sociales. Esto necesariamente va a generar una reformulación del sistema de subsidios y de los mecanismos de traspasos. A ver, lo vamos a ver después en un gráfico integrado, pero en principio lo que se está proponiendo es que los recursos vayan a parar al instituto, quien a su vez los distribuye hacia los consorcios, que son quienes efectivamente operan en la gestión del sistema. Estamos pensando que esos consorcios tendrían que integrar a los beneficiarios pasivos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por las inconsistencias actuariales del PAMI y por su demostrada insustentabilidad a largo plazo por las características actuariales, demográficas y por lo que mencionábamos antes acerca de la composición de la población económicamente activa. Para todos ellos, esto es, para el sistema público provincial como para los consorcios, tienen por arriba el mismo pago por la misma prestación. Es decir, el pago es un pago capitado, un modelo a la uruguaya, por el cual el conjunto de los recursos de la seguridad social, ahora estoy hablando de la seguridad social, van a distribuirse en un módulo capitado, valorizado y ajustado por edad y por riesgo. ¿Para pagar qué? Para pagar el programa nacional que es común a toda la población. El mismo programa que se lleva adelante en las provincias. Bajo ese criterio, siguiendo la hipótesis anterior, entonces estamos universando la cobertura a través de las dos estructuras que les estaba mencionando antes. En un momentito lo van a ver en un gráfico integrado y lo que ahora parece una sumatoria se integra en una articulación un poco más virtuosa. Por supuesto que en ese Instituto de Seguridad Social el Estado y las entidades del Seguro Solidario en Salud tienen que estar representadas. Esto significa que las obras sociales como tal no estamos proponiendo que pierdan identidad. Estamos proponiendo en todo caso la integración, pero no estamos proponiendo la desaparición. Como después lo vamos a mencionar, el sistema de salud argentino es predominantemente bismarquiano y estamos sosteniendo que ese carácter predominantemente bismarquiano siga existiendo, tanto en la seguridad social como en las estructuras provinciales. Incorporamos
a las obras sociales nacionales y a las entidades mutuales en salud dentro de las mismas en la medida que puedan estar integradas dentro de ellas, probablemente a través del inciso H del artículo 1 de la 23660. Y nuevamente, el pluralismo en la prestación de servicio a través de las redes integradas, públicos y privadas. Creemos que el modelo es un modelo de atención primaria de la salud centrado en la familia. Sostenemos que no existe otra manera de hacerlo si no es a través de ello,